Pues no, lo primero que me gustaría es presentarme, para los que no me conozcáis. Soy Xavi González, CTO y co-founder de Open Cloud Factory. Y bueno, pues lo que nosotros queremos enseñaros es cuáles son, bueno, pues nuestra visión en lo que es algo que, bueno, pues fruto en la pandemia se ha vuelto totalmente imprescindible, que es, le llamamos teletrabajo, pero sí que es verdad que nosotros hemos querido bueno, extenderlo un poco más, es decir, no solo se trata de teletrabajar, se trata de acceso remoto a infraestructuras, se trata de poder hacer teleasistencia, poder hacer bueno, pues, telepresencia en temas como formación, etcétera. Es decir, yo creo que eso es algo que está clarísimo que ahora ha venido con una velocidad tremenda. Y evidentemente esa necesidad lo que lleva detrás es bueno, pues una componente fuertísimo en seguridad, ¿vale? Y esa seguridad nosotros un poco lo que decimos es, bueno, un concepto que todo el mundo yo creo que ya va manejando, que es el Zero Trust, es no confiar en absolutamente nadie. No confiábamos ya antes cuando estábamos en las redes de los organismos, es decir, en las corporativas, dentro, ¿no?, lo que llamamos el on-prem, pues cuando nos vamos hacia afuera, pues todavía mucho más, ¿no? Es decir, hay que desconfiar de eso y ver qué mecanismos ponemos para que eso sea lo más, digamos, seguro posible. Un tema que viene, yo creo que muy asociado al acceso remoto es el hecho de la velocidad, es decir, ha venido de golpe. Y esto que os enseñamos ahí es un ejemplo real nuestro en el cual, bueno, pues una semana un cliente nuestro tenía 3.000 autenticaciones en un día de teletrabajadores, es decir, gente en plantilla, proveedores, etcétera, que accedían a sus sistemas, y la semana siguiente, pues si veis el gráfico, prácticamente llegan a los 100.000, ¿vale? Es decir, se multiplica, con lo cual viene de golpe y has de buscar cosas que sean escalables. Es decir, la seguridad evidentemente es muy importante. Lo que pasa es que no es el único factor. Está la usabilidad, está la escalabilidad, bueno, la facilidad de implementación también, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual son temas también a tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es un poco la propuesta que estamos haciendo conjuntamente con el centro, que es a través del producto EMMA, concretamente el Vigilancia de Acceso Remoto? Nosotros lo que estamos proponiendo es poder acceder en remoto a las infraestructuras y proveerse de una serie de mecanismos, ya sean de doble factor de autenticación, ya sea de creación de filtros, de ACLs dinámicas en función de perfil, ya sea a través de la vigilancia de esas conexiones, el poder juntarlo todo y tener, por un lado, un acceso remoto seguro, que pueda escalar y que se pueda adaptar a la infraestructura que ya tenga el organismo, en este caso, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues sobre todo, bueno, plantearnos el que es una solución software. Nosotros huimos de lo que es el hardware físico. Sí que es verdad que a veces, sobre todo para temas de bueno, inmediatez, pruebas de concepto y demás, podemos utilizar un hardware donde venga ya todo instalado, pero lo normal en producción es utilizar simplemente software, es decir, utilizar la infraestructura de virtualización del propio organismo. Y en cuanto a seguridad, pues empezamos con un tema fundamental, que es autenticación fuerte, es decir, como mínimo un doble factor, un primer factor donde estaríamos viendo la identidad corporativa del usuario, un segundo factor, algo que lleva el propio usuario, ¿vale? Normalmente algo en el móvil o parecido. Por otro lado, evidentemente, esa conexión tiene que ser segura, es decir, tiene que ir cifrada y ese cifrado además tiene que ser fuerte. Otra de las cosas importantes para nosotros es
perfilar el dispositivo del cliente. Es decir, no tenemos que dejar acceder a nuestra red cualquier dispositivo en cualquier situación. Yo creo que elementos básicos como antivirus, la ponencia anterior lo hablaba, ¿no? Es decir, antivirus, parches, actualizaciones, firewall que esté activo y demás, yo creo que son cosas que suelen ser muy recomendables. Otra de las cosas muy importantes es, seguramente la misma política no vale para todos. Es decir, en una empresa o en un organismo, y además cuanto más grande es el organismo, más perfiles de conexión vamos a tener. Lo que tenemos que hacer es aplicar filtros dinámicos para precisamente adaptar la visibilidad de los servicios del organismo a esas conexiones externas, ¿no? A esas conexiones de VPN. Otra de las cosas que es muy importante para nosotros es la vigilancia. Es decir, una vez he comprobado que es la identidad correcta, se ha establecido ese túnel, se le han aplicado una serie de ACLs a la entrada de ese usuario, lo que tenemos que hacer es hacer una vigilancia sobre el comportamiento de red que está haciendo el usuario. Y además ahí, y en el ejemplo que os enseñaré, hemos intentado hacer hincapié qué ocurre cuando esa conexión remota accede a la red del organismo, se conecta a una infraestructura de VDI, es decir, a ese escritorio virtualizado que está hospedado en la infraestructura del organismo, y desde ahí el usuario accede realmente a las aplicaciones y a los datos del organismo, ¿vale? Pues lo que hemos intentado hacer con Emma es, colocando vigilancia tanto en la finalización del túnel como después del VDI, poder relacionar ese comportamiento a través de ¿qué? Pues de lo que tenemos en común en las dos conexiones, que es la identidad del usuario, ¿vale? Es decir, poder utilizar la identidad del usuario para poder tracear el comportamiento de red que tiene, lo más extremo a extremo que tiene. Es decir, está claro que cuantos más proxies de conexión intermedio tenga, porque al final un VDI no deja de ser un proxy de conexión intermedia, más difícil va a ser ese tracking de conexión, pero es verdad que si la arquitectura típica de VDI, donde tenemos una capa de VDI por delante, accedemos a esa infraestructura de VDI de manera segura y a partir de ahí saltamos a los datos y a las aplicaciones del organismo, con ese salto el tracking es factible y de esa manera podemos tener una visión lo más unificada posible de ese comportamiento de red, y lo que nos va a permitir es romper esa caja negra que es, creo yo, el VDI si no estamos monitoreando antes y después del comportamiento de ese VDI. Es decir, podemos poner muchos filtros de entrada hacia ese VDI, pero luego ese VDI hacia adentro debe de tener también su vigilancia, su segmentación, etcétera, ¿vale? Nosotros ahí vamos a hacer hincapié en la vigilancia de esas infraestructuras. Y luego, por último, otra de las cosas que es muy importante para nosotros es la auditoría de esos accesos y de ese comportamiento. Es decir, bueno, un poco si queremos verlo así en terminología más de ciber, bueno, que sería un forense, ¿no? Es decir, poder tirar atrás y poder ver qué eventos han ocurrido, poder correlacionar esos eventos con posibles comportamientos o incidentes que hayamos podido detectar en la red del organismo, ¿vale? Entonces, esos son los fundamentos en los cuales basamos la solución de Emma Vigilancia en acceso remoto, y ahora lo que intentaremos hacer en los siguientes minutos pues es poder detallar mejor ese tipo de comportamiento viendo cómo funciona. Pues un segundito, que beberé un poquito de agua. Bueno.
Perfecto. Vale, pues un poco como iba comentando anteriormente, cuáles las principales características de seguridad que estamos aportando. Pues por un lado, el perfilado continuo y en tiempo real, es decir, poder detectar, aportar visibilidad de todo lo que se conecta a la red del organismo, perfilar qué es esos tipos de dispositivos y a partir de ahí tener el comportamiento de red de los mismos, nos permiten conocer cómo se comporta esa infraestructura y a partir de ahí el poder detectar posibles anomalías. Muchas veces no sé, tiramos mucho de la costumbre, ¿no? Es decir, bueno, pues tales usuarios que acceden a tal plataforma, su comportamiento es este. Bueno, pues luego cuando sacas evidencias, ves que realmente no siempre es así. Y muchas veces no son ni ataques, simplemente es el que no habíamos tenido en cuenta flujos de tráfico, vemos servicios que están atacando que no deberían de estar atacando, cosas que realmente observando todos esos flujos desde la red sí que se acaban viendo. Por otro lado, otra de las características importantes nuestras, pues evidentemente el canal seguro, ¿no? Es decir, establecer ese canal seguro desde ese extremo no seguro, que puede ser, pues normalmente, como estamos ahora todos teletrabajando, pues desde casa, ¿vale? Pero podría ser cualquier otro tipo de infraestructura de conexión no segura, aeropuertos, etcétera. Otra de las cosas importantes de ese canal seguro, pues evidentemente autenticar contra la identidad corporativa y por otro lado buscarse un segundo factor. Nosotros ahí por defecto ya estamos proveyendo uno propio, en este caso basado en Google Authenticator y tenemos incluso hasta una propia app en desarrollo que luego os enseñaré. Y también nos estamos integrando con doble factores de fabricantes terceros. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque muchas veces el propio organismo ya tiene su propio doble factor y evidentemente lo que no vamos a hacer es darle al usuario final n dobles factores, ¿no? Yo creo que al final hay que seleccionar uno. Todos los puntos importantes para nosotros y sobre todo cuando estamos trabajando con organismos grandes, o sea, por ejemplo, universidades y otro tipo de organismos, es la escalabilidad. Es decir, prácticamente, como veíamos antes en el gráfico, muy poco tiempo, porque al final, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, es cierto que han pasado unos meses, pero la verdad es que en muy poco tiempo pues todos nos hemos dado cuenta que hay que acceder en remoto a los recursos y seguir trabajando igual. Eso lo que significa es escalar mucho. Y nosotros, por ejemplo, uno de los cambios que hemos hecho, nosotros iniciamos el producto basando los túneles de conexión en OpenVPN, una tecnología pues, que funciona, va bien, que tiene ya un tiempo, ¿vale? Y de hecho una de las cosas que hemos hecho es añadir, no migrar, sino añadir, porque tenemos las dos opciones para poder utilizarla, la tecnología de WireGuard. ¿Vale? La tecnología de WireGuard es un proyecto realmente muy interesante, de hecho es la primera VPN o tecnología de VPN que se coloca directamente dentro del kernel Linux. Es muy compacto, tiene pues como unos 4.500 líneas de código comparado con las 70.000 más o menos que tiene OpenVPN. Es cierto que hace menos cosas, pero establece túneles y es realmente muy, muy robusta. Luego tiene otra gran virtud y es el hecho de que tiene una concepción muy moderna y su rendimiento neto es como 3 veces superior a otro tipo de tecnologías de VPN. Y luego también otra de las virtudes que aporta es la latencia, es muy baja la latencia, que esa es otra de las grandes quejas que existen con el trabajo remoto o con el acceso remoto, que es el hecho de que todo se ralentiza, ¿no? Entonces, fijaos cómo intentamos trabajar todo ese tipo de cosas. Otra de los temas importantes para nosotros es una cosa que comentaba antes, es no vale la misma política de seguridad para todos, hay que hacer perfiles, esos perfiles tienen que estar marcados en el directorio activo, en el directorio corporativo del
del cliente, normalmente a través de grupos, es decir, en roles, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a hacer es consumir esas definiciones de roles para poder aplicarles pues desde a qué hora se van a poder conectar, a qué servicios van a poder tener disponibles, etcétera, ¿no? Es decir, poder jugar con dar mayor o menor visibilidad de la red del organismo en función de esos roles. La postura de seguridad también, ¿no? Es decir, que hayan roles que tengan postura de seguridad más restrictivas que otros, por ejemplo. Seguramente no es lo mismo pues el rector de la universidad que un alumno, ¿no? En cuanto a perfiles de postura de seguridad que le vamos a pedir. Y luego, como os decía antes, a todos ellos, pues poder tener la vigilancia, es decir, poder tener una vigilancia continua donde vamos a poder ver qué comportamiento de tráfico y de red están realizando. Bueno, ejemplos de esa vigilancia. Nosotros, esa vigilancia, bueno, pues lo que hacemos es, estamos extrayendo información de la red de varios puntos. Además, ya no solo estamos extrayendo información de la red a través del clásico mirrorizado de puerto, o lo que se llama un span, sino que también lo estamos haciendo en remoto. Es decir, tienes el dispositivo en un sitio y se establece un túnel entre ese sitio remoto y nuestro sensor para poder analizar el tráfico que pasa por ese punto remoto. Evidentemente, todo eso tiene coste en anchos de banda, pero también es verdad, bueno, pues que estamos en la época donde cada vez el ancho de banda es más accesible, ¿no? Ya bien sea en red local, pues con los 10 gigabits, incluso 40 gigabits y 100 gigabits que hay en data center, o en las redes de acceso, las redes de distribución, donde en general no nos estamos encontrando problemas de ancho de banda, pero incluso pensad que como está avanzando a día de hoy todas las comunicaciones en nube, ya se empiezan a plantear proyectos para poder hacer ese análisis desde la propia nube, ¿vale? Pero bueno, todo eso yo creo que poco a poco va a ir cada vez haciéndose más y más accesible esa capacidad de mirrorizado de tráfico para ser analizado. Entonces ya os digo, nuestro sensor cada vez lo que hace es soportar más protocolos para poder ser más flexibles, ¿vale? Entonces, bueno, pues cosas que vamos a encontrar analizando ese comportamiento de red, pues desde usuarios que están, bueno, tienen muchas más sesiones de las que deberían, aunque eso no se hace exactamente con tráfico de red, sino que lo veríamos con la auditoría de conexiones. Vamos a poder ver usuarios que están accediendo a servicios que no deberían acceder y que no se les ha puesto, no se les ha segmentado correctamente, es decir, nos va a permitir afinar esa segmentación en base a ir viendo esas evidencias. ¿Qué más? Evidentemente salto a través de equipos de terceros, ¿no? Es decir, yo creo que uno de los grandes dolores de cabeza que hay cuando intentas tracear conexiones son los proxies, son el saltar de un sitio a otro, ¿no? Pues ese tipo de cosas vamos a poderlo identificar. Y otra de las cosas que es muy importante, consumos anómalos, ¿no? Es decir, muchas veces desde equipos que están escaneando la red, equipos que se están conectando a muchísimos más equipos de los que deberían, ¿vale? Porque aunque a priori parece que no debería de ser excesivamente modelable, en general las conexiones de los equipos en función del tipo de equipo, del perfil del usuario, aplicaciones que utilizan, suele ser bastante modelable. Y de hecho, una de las vías donde estamos investigando y donde estamos evolucionando es precisamente que toda esa información que nosotros ahora estamos proveyendo, cada vez podamos ingerirla, pues sobre todo con tecnologías de Machine Learning y de Big Data, para poder automatizar precisamente esos análisis que ahora os estaba comentando. Nuestro foco ahora es
evidentemente, conectar de manera segura y obtener evidencias de cuál es el perfil de tráfico del usuario, pero a partir de ahí cada vez más en lo que estamos trabajando precisamente es en automatizar esos análisis. Como os decía antes, no todo el mundo tiene el mismo tipo de infraestructuras y, no sé, pues hay clientes donde ya tienen VDIs, hay clientes donde ya tienen sus propios finalizadores de túneles. Nosotros lo que estamos haciendo es integrarnos con ellos. Es decir, por ejemplo, cuando ya tiene una finalización de túnel con algún vendor el organismo, una de las cosas que nosotros podemos hacer es actuar como backend de identidad de esa finalización de túnel. Con eso y instalando nuestro agente para poder tener el perfil de los dispositivos, podemos emular perfectamente todo lo que hacemos solo con la tecnología de EMMA. ¿Vale? Otra de las cosas que hacemos, y ahora os enseñaré la parte más específica del VDI, ¿vale? Ahí lo que hacemos es poder analizar antes y después, ¿vale? Esos flujos, y eso lo que nos va a permitir es poder correlacionar el comportamiento que están teniendo, aunque haya un VDI por medio. Por ejemplo, este es un poco el diagrama del laboratorio que hemos preparado, y aquí lo que tenemos, presupongo que se está viendo el ratón, ¿cierto? Sí, perfecto. Entonces, aquí lo que tenemos es, por un lado, fijaos, estamos capturando y haciendo vigilancia desde, bueno, en este caso, aquí tendríamos el cliente, tanto en Linux, Windows como Mac, ¿vale? No todo el mundo tiene la misma plataforma, y una de las cosas que hemos hecho es bueno, pues evolucionar. Primero solo teníamos agente para Windows y ya lo tenemos completamente multiplataforma. Evidentemente todo el mundo se va a conectar a Internet, vamos a querer tener ese túnel. Ese túnel no se va a finalizar en el firewall corporativo del organismo, ¿vale? Sino que lo vamos a finalizar en el finalizador de túneles de EMMA. Ese finalizador de túneles, una de las cosas que va a hacer, evidentemente, es obtener la autenticación y el enforcement de ACLs en función de la política. Como decía antes, pues en base a el perfil que tengas, en base a desde dónde te estás conectando, el usuario que seas, grupo, etcétera, te vamos a aplicar unas restricciones y unas ACLs. Esas ACLs se van a aplicar aquí, es decir, el propio finalizador de túnel va a hacer de firewall, pero ese tráfico, una vez que sale hacia la red corporativa, nosotros lo que vamos a hacer es, ahí ya empezamos a aportar esa vigilancia de red. Evidentemente, la vigilancia de red no la vamos a hacer ni en el agente, es decir, en el agente lo que queremos es impactar lo mínimo posible al desktop del usuario, ni tampoco la vamos a hacer por el tráfico que circula en Internet, porque eso va a ser un túnel, es decir, no vamos a ver nada más que un túnel. Eso, en cuanto abramos ese túnel, lo abrimos aquí detrás, empezamos ya a realizar vigilancia. ¿Qué ocurre cuando, como es este el escenario, lo que tenemos es un servicio de VDI? Es decir, tenemos un broker, tenemos unos escritorios y el usuario lo que hace es, desde su escritorio que está en remoto, está abriendo otro escritorio por detrás que es el VDI. Entonces, lo que le va a ocurrir es que ese VDI, claro, si yo solo capturo y solo hago vigilancia aquí dentro, es decir, saliendo del túnel y hasta el VDI, lo único que voy a ver es una conexión hacia el VDI, pero no voy a poder interpretar qué hay dentro, porque al final lo único que pasa por ahí son pantallas, ¿vale? Es decir, refrescos de pantalla y movimientos de ratón. No va a haber datos ni protocolos legibles en ese caso. Entonces nosotros lo que hacemos ahí es detrás, es decir, cuando esa granja de VDI se va a conectar a lo que aquí llamamos los servicios del organismo, ¿no? Servicio A, servicio B, servicio C, el que fuere,
nosotros lo que hacemos es, como mínimo, colocamos esa doble, podemos verlo así, cámara. ¿Para qué? Para poder relacionar cuando un VDI se está ejecutando aquí, podamos ver que realmente está accediendo a un servicio o a otro y luego podamos comprobar que realmente tenía que ser así, ¿vale? Ese es un poco el esquema que estamos haciendo en un modelo de VDI. ¿Qué estamos haciendo si no hubiera un VDI? ¿Vale? Que también ocurre en muchas ocasiones donde no hay un VDI. Bueno, pues lo que estamos haciendo es que detrás del túnel, es decir, todo lo otro sigue siendo igual, detrás del túnel lo que vamos a tener ahí es los servicios directamente. Entonces, llamémosle así, con un solo punto de vigilancia ya podemos saber qué es lo que están haciendo. Es verdad que cuantos más puntos de vigilancia tengamos, más visibilidad vamos a tener, vamos a poder detectar posibles movimientos laterales, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, dejarme enseñaros lo que tenemos preparado. A ver, que creo que... Ahora solo será cuestión de encontrar... Vale. Bueno, aquí lo que vamos a tener es... Bueno, lo que vamos a tener es que volvernos a conectar porque... Un segundo. De todas maneras, si hay algo... Bueno, mientras quiere refrescarse... Vale, aquí lo que tenemos, un par de máquinas virtuales, una de ellas con Windows y otra de ellas con Linux. Veo que la velocidad no es ninguna virguería. Bueno, si veo que la velocidad va a ser un problema, y mucho me temo que sí, tengo un plan B que es el vídeo. Un segundo. Vale, mientras... No sé por qué. Wow. Bueno, vamos a ir al plan B porque... Segundo. Bueno, dejarme que os enseñe. Bueno, aquí el Outlook me recuerda que tengo que hacer la presentación, cosa que siempre es bueno. Vale. Lo que se tendría que estar viendo en el otro sitio es algo de este estilo, es decir, un escritorio, en este caso Linux, donde lo que vamos a tener ahí, bueno, en este caso el escritorio Windows, ¿vale? Lo que hago, fijaos, tienen instalado nuestro agente,
¿vale? Y con ese refresh lo que estamos haciendo es forzar, como estamos viendo aquí, el que hagan un envío de información hacia el servidor, y a partir de ahí los empezamos a tener con visibilidad. Fijaos que una de las cosas que tenemos aquí es, tenemos la IP pública desde donde se están conectando. ¿Por qué? Porque de momento no se ha conectado a Internet, simplemente tenemos el agente instalado, y ese agente, yo lo que he hecho es forzarle a que refresque información, pero solo instalarse, él automáticamente ya haría este proceso, ¿vale? Entonces, en este caso vemos que es el equipo Linux, y de hecho, si detallamos la información, lo que vamos a poder ver ahí es, bueno, pues, datos exactos de perfil, tenemos todo el software que tiene instalado, podemos también tener información sobre los certificados que tenga instalados en el equipo. Bueno, podemos obtener, por ejemplo, cuáles son los plugins de navegador que tiene instalado. De hecho, nosotros ahí por detrás estamos utilizando una tecnología que además es de Facebook, que es OS Query, que nos permite prácticamente preguntar por cualquier dato específico del sistema. Vale, entonces aquí ya empezamos a hacer la conexión. Muy importante, toda la configuración de las conexiones, a qué endpoint vas a ir, la tecnología que se va a utilizar, etcétera, etcétera. Todo eso se gestiona de manera centralizada, ¿vale? Yo creo que es uno de los grandes dolores de cabeza el configurar correctamente las VPNs, ¿vale? Pues el hecho de poderlo hacer completamente centralizado yo creo que es algo muy interesante. Ahí le vamos a colocar el primer factor. En este caso pues tenemos una empresa de ejemplo, ¿no? Que es acme.local. Vale, fijaos lo que os hablaba de la aplicación móvil, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahí es levantar la aplicación móvil. La aplicación móvil la hemos registrado previamente y generamos, digamos, el token para el usuario. Vemos cuál es ese token, son 6 dígitos, se los colocamos, ¿vale? Y nada, pues le damos a conectar, ahí tampoco tiene mucha más ciencia, y a partir de que estemos conectados veremos qué es lo que, bueno, tema importante, si no le colocamos bien el doble factor, pues te lo dice. De hecho, si no colocas bien el primer factor, también te lo dice, ¿vale? Que te está fallando el primer factor. Vale, ahí ya estamos conectados, y lo que vamos a hacer es irnos a la consola de EMMA. Entonces, ya en la consola de EMMA, bueno, teníamos ahí un Business Profile, que es una de estas cajitas que tenemos ahí arriba, que es donde colocamos los equipos que están haciendo visibilidad porque tienen el agente. Y lo que tenemos ahí es, vale, aquí, bueno, vemos que se ha conectado en la política de acceso de administración. ¿Por qué se ha colocado en esa política y no en otra? Bueno, pues porque en este caso user 1 pertenecía a un grupo. Luego tenemos el segundo usuario, el user 2, que pertenece a otro, entonces entra en otra política, y en definitiva por políticas asignamos ACLs diferentes, ¿vale? Una vez que está conectado, además ahí tenemos la información de cuál es la IP que le hemos dado en la VPN. Bueno, aquí, esto de aquí, que no deja de ser el mismo dibujo que teníamos aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahora vamos a ver qué es lo que estamos viendo aquí, justo detrás del túnel, ¿vale? Bueno, fijaos de dónde viene el draft. ¿Vale? Ahí, bueno, estamos haciendo vigilancia tanto en un sitio como en otro. Claro, ¿qué ocurre
como todavía no he generado tráfico hacia digamos, la red del organismo, de momento no tengo nada. ¿Qué es lo que hago aquí? Levanto, en este caso, un navegador y me voy a conectar al broker del VDI. Este ejemplo que colocamos aquí, que además está basado en un software de Apache, que es Guacamole, es un ejemplo, ¿vale? Es decir, nosotros hemos montado aquí una visión mínima de lo que es un VDI, ¿vale? Y fijaos aquí, cuando yo he hecho esa conexión, que de hecho lo único que he hecho aquí es, bueno, loguearme, es decir, hacer impacto en el portal, de momento no he hecho nada más. Cuando yo me voy a la consola de Emma y refresco, ¿vale? Fijaos que ya tengo, ¿veis? Esta parte de aquí, ya tengo por un lado lo que sería el equipo y las conexiones que está intentando hacer. Y de hecho, si lo tiro un pelín atrás, ahora os enseñaré arriba. Vale, aquí refresco. Vale, ¿veis? Ya estoy viendo conexiones, en este caso, fijaos, al puerto 443, porque es un HTTPS, y de hecho ya me está detectando que es de tipo SSL. ¿Vale? Y ahora lo que haremos es, no tengo más tráfico, porque de momento solo he hecho eso, con lo cual, bueno, aquí lo que tenemos es IP origen, IP destino, el origen es el túnel, el destino es el broker del VDI, y lo que vamos a hacer aquí es loguearnos en el broker, y ahí tengo un escritorio que es ese escritorio que yo voy a abrir ahora. Fijaos que lo que yo estoy haciendo aquí es, desde aquí me he conectado al broker del VDI, y desde el broker del VDI levanto un escritorio virtual que está corriendo en la infraestructura del VDI. Ya os digo, nosotros aquí hemos hecho el hola mundo de un VDI, no hemos querido ir más allá por no montar todo un Citrix y demás, pero al final, conceptualmente hablando, es exactamente lo mismo. Vale. Entonces, tengo un navegador donde dentro tengo un equipo Windows, ¿vale? Que no deja de ser, fijaos, ya tiene un escritorio, digamos, corporativo. Yo a partir de aquí empiezo a trabajar con mi escritorio que está trabajando en la red del organismo, ¿vale? Si yo empiezo a generar tráfico con aquel escritorio, es decir, aquel escritorio que está detrás de la infraestructura de VDI que ha accedido a través del túnel, ¿vale? Lo que yo voy a poder hacer ahora es, claro, si yo aquí refresco, un tema importante, yo aquí acabo de refrescar, pero no me aparece ese tráfico. ¿Por qué? Porque yo aquí ahora estoy filtrando, bueno, por un identificador de dispositivo que es mi cliente de VPN, pero no tengo que filtrar por eso ahora. Si lo que quiero es tener el tráfico completo, ¿vale? Un poco lo que explico ahí. Si yo lo que quiero es tener el tráfico completo, lo que tengo que hacer es irme a filtrar por identidad. ¿Por qué? Porque evidentemente se ha de respetar la identidad, es decir, la identidad con la que me he conectado a la VPN, al túnel, tiene que ser la misma con la que inicie en este caso, en el VDI. Y una vez que tengo eso, fijaos, ya empiezo a tener más información. Estoy filtrando aquí por user1, que es la identidad con la cual se ha logueado el usuario, y lo que voy a tener aquí es, esta es la IP de mi túnel. Fijaos la poquita cantidad de sesiones que ha hecho. ¿Por qué? Porque él al final abre una sesión contra el VDI y en la misma sesión dentro ejecuta todo un escritorio que es
toda esta parte de aquí de conexiones, ¿vale? Donde lo que tengo aquí es esta IP, la 10.21.1.245, que es el VDI. ¿Cómo relacionamos el usuario con el VDI? No es algo que preconfiguremos, sino que lo que hacemos es, como os decía antes, estamos escuchando aquí y aquí. En cuanto hemos visto que un equipo se levanta, hace una sesión contra el directorio activo y tiene la misma identidad que el usuario de la VPN, entonces lo que hacemos nosotros es unirlo, ¿vale? Es decir, vale, es el mismo usuario que está haciendo más acciones, ¿vale? Empezamos a ver su tráfico, ¿vale? Y vamos viendo, bueno, lo que os decía antes de la cantidad de tráfico que tiene uno, la cantidad de tráfico que tiene otro. Bueno, vemos que hace tráfico Samba, ¿por qué? Porque ha hecho, o Kerberos en este caso, porque ha hecho una autenticación contra el dominio activo. Y de hecho ese equipo ya empieza a tener conexiones con el mundo exterior. ¿Por qué? Porque a ese equipo se le permite navegar, no por otra cosa. Pero sí que es verdad que ya podemos empezar a ver a qué puntos externos se está conectando. Luego, otra de las cosas importantes es, o sea, ¿qué ocurre con el tráfico cifrado, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre cuando el equipo está haciendo SSLs contra, por ejemplo, yo aquí ponía el ejemplo del SEPE, ¿vale? Bueno, nosotros no sabemos lo que circula dentro, pero sí que sabemos, por ejemplo, la versión del TLS, sabemos el certificado si es autofirmado o es correcto, sabemos también cuál es el common name del certificado y el server name, con lo cual eso nos va a dar mucha información sobre el comportamiento de red que está haciendo ese equipo, porque fijaos, repito, desde la VPN hemos accedido a la VDI, desde el VDI tenemos un escritorio nuevo con un navegador nuevo y estamos trabajando, ¿vale? O simulando que está haciendo algún tipo de trabajo, que es lo que yo hacía aquí en este ejemplo sencillito, ¿vale? Y fijaos aquí, yo creo que este diagrama también es muy interesante. Por un lado tenemos las IPs orígenes, que es toda esta parte de aquí, y las IPs destino. Y fijaos este colorcito de aquí morado. O sea, ¿qué tengo? El que es verde es el VDI, el que es el morado es la VPN. Es decir, la VPN va a tener sesiones desde la VPN hasta el broker del VDI, ¿vale? Que es esto tan finito, estos son número de sesiones, y el resto es lo que luego ese equipo de VDI está haciendo con otras, bueno, en este caso, otros equipos, porque está navegando, porque está accediendo al directorio activo, es decir, lo que serían las aplicaciones del propio organismo, ¿vale? Fijaos eso que remarco ahí, o sea, ¿por qué uno es tan finito y el otro es tan gordo? Bueno, pues porque desde la VPN solo abro un socket, aunque el número o el tamaño del tráfico que pase, bueno, como son refrescos de pantalla no es muy alto, pero claro, el otro hace muchos más sockets y además, bueno, pues a cantidad ingente de IPs diferentes. De hecho, fijaos aquí, este parámetro de contacted host, por ejemplo, es un parámetro muy interesante para saber cuán bien se está comportando un equipo. ¿Por qué? Porque cuando suele ser muy alto o anormalmente alto, es decir, un equipo, por ejemplo, ahí tiene 15 y posiblemente a lo largo del día pues acabe contactando con un centenar de equipos diferentes. Pero ¿qué ocurre si eso normalmente tiene esa media y algún día se dispara? Bueno, pues eso tiene muchos números, o de que está intentando infectar, o de que está ocurriendo algo anómalo con ese equipo, ¿vale? Es decir, el contacted host y luego, bueno, tener el drill down por tipos de conexiones, pues también ayuda a poder tener vistazos de cuán bien se está comportando un equipo, ¿vale?
¿vale? Y evidentemente, bueno, pues al equipo, que es el VDI. ¿Veis qué ocurre? Si ahora yo dentro del VDI levanto, por ejemplo en este caso, lo hago con una conexión SSH, porque sea muy claro para poderlo ver. Claro, ¿qué va a ocurrir? Esa conexión SSH la está haciendo este equipo que está aquí corriendo, que accede a un servicio específico. Pero en ningún caso es el equipo que tiene el túnel finalizado contra el organismo. Es decir, ese SSH, ese flujo nunca va a venir desde aquí, sino que está viniendo desde aquí. Y lo interesante del tema es que, bueno, hacemos un SSH, nos logueamos sin mayor misterio, ¿eh? Y es un ejemplo, repito, ¿no? Se puede hacer con cualquier otro tipo de flujo de protocolos que tengamos soportados, que los estándares son muchísimos. Fijaos cómo ya me aparece el SSH y, ¿veis? Ya tengo una entrada donde me está diciendo que a ese destino, además, bueno, del SSH, con el SSH nos ocurre algo parecido como con el SSL, es decir, nosotros no nos podemos meter dentro, no lo desencriptamos, no es nuestra labor, ¿vale? Sino que nosotros vemos que eso es una conexión SSH, además si se produce en puertos diferentes al 22 también lo detectamos, que es protocolo SSH, y lo que sacamos son los metadatos que somos capaces de extraer, pues cuáles son los banners de cliente y de servidor, de hecho cuáles son los ciphers que están utilizando también es metadatos que tenemos. De hecho, esa representación que veis aquí, eso es un poco la punta del iceberg de la información que tenemos. También es verdad que no toda la información es necesaria, es decir, aquí colocar cuál es el cipher exacto de SSH que estamos utilizando me aporta valor. Bueno, si estoy haciendo una investigación profunda, seguramente sí. Si lo que quiero es saber que estás utilizando, en este caso, SSH, pues no me aporta tanto. Sí que me aporta es saber que lo utilizas, contra qué equipos lo estás haciendo, etcétera, porque eso me permite conocer comportamiento, establecer líneas base y a partir de esas líneas base poder ver cuándo se producen desviaciones. Que al final, es decir, ¿cuál es la intención de todo esto? Que el acceso en remoto a las infraestructuras realmente sea lo más confiable posible, que seguramente y de hecho no solo en el acceso remoto, porque si os fijáis ese VDI no deja de ser qué diferencia hay entre ese VDI y el escritorio que yo podría tener dentro de mi oficina en el organismo. En teoría ninguno, se hacen VDIs porque así se acceden en remoto de manera más fácil, ¿no? Pues fijaos que es la misma estrategia que seguíamos en la securización de una red corporativa, lo que pasa es que ahora ha venido amplificado. ¿Por qué? Porque con toda la ola no sé si ola ahora es la mejor palabra, ¿no? Pero con toda esa digamos, fuerza con lo que ha venido el teletrabajo, ha forzado a que se tenga que hacer ese tipo de vigilancia, ¿no? Sobre todo si queremos tener confiabilidad en esos accesos remotos, ¿vale? Evidentemente el acceso remoto con una simple VPN ya lo tenemos establecido. Aquí de lo que se trata es no solo de establecer la VPN, sino, como os decía antes, doble factor, perfil, control de comportamiento, incluso control de comportamiento cuando detrás de esa conexión VPN luego además tengo un VDI, tengo una caja negra donde se levantan escritorios y a partir de ahí empiezan a hacer esos escritorios cosas contra la infraestructura interna, ¿vale? Entonces yo creo que es muy interesante el poder tener esa visibilidad porque vamos a poder pues eso, conocer el comportamiento por perfiles, por usuarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, una de las cosas que ahí estamos remarcando es lo que es común en todo el producto siempre, que es descubrir y perfilar, ¿no? Es decir, descubrimos dinámicamente esos VDIs, los perfilamos y a partir de ese perfilado nos permite establecerle políticas de vigilancia,
¿vale? En este caso, fijaos que en toda esta parte no he hablado en ningún momento de establecer ACLs. O sea, nosotros como EMMA estamos estableciendo ACLs aquí, a la entrada, ¿vale? Nosotros cuando queremos establecer ACLs en esta parte, que suele ser una de las cosas típicas que suelen preguntarnos, lo que hacemos es integrarnos con los firewalls, ¿vale? ¿Por dónde va la integración esa de firewalls? Bueno, pues básicamente como nosotros tenemos la información de quién se conecta, con qué dispositivo, etcétera, nosotros podemos informar al firewall de esa información. ¿Para qué? Para que el firewall pueda, por ejemplo, le podamos informar al firewall de que ese usuario es de tipo, o es de rol usuario, es de rol administrador, es de rol, no sé, funcionario de un tipo o de otro, ¿vale? Y de ahí pueda tener unas políticas y se lo pueda asignar. Y fijaos que en todo esto las IPs estáticas salen de la ecuación, ¿vale? Es decir, nosotros lo que hacemos es obtener dinámicamente todas esas IPs y durante un periodo de tiempo tienes esa IP que tiene ese rol. Pero si mañana cambia esa IP, se va a volver a descubrir, se va a cambiar la IP y a partir de ahí se va a actualizar firewalls y otras infraestructuras para que puedan aplicarle ACLs en función de esos cambios de IP, ¿vale? Lo digo porque suele ser también un tema muy recurrente el de ir a las IPs estáticas para buscar seguridad. Yo creo que es mejor tener mecanismos que detecten el comportamiento de esas IPs y a partir de ahí, primero que las IPs dinámicas son muy útiles en cuanto a usabilidad, ¿no? Es decir, es muy cómodo y por otro lado no son menos seguras, sobre todo si tienes mecanismos que te van a permitir detectarlas. Vale. Bueno, este era el PuTTY que hacíamos antes, que no sé en qué momento le he dado para atrás y se ha movido, pero lo que os decía, no deja de ser un servicio desde el VDI que consumimos hacia la red interna. Como tenemos en este caso el sensor tanto a la entrada de la VPN como a la salida de esos VDIs, es cuando vamos a poder detectarlo. ¿Qué es eso que os enseñaba ahí antes? La información detallada de ese servicio en concreto y al final ver el resumen de los flujos de conexión que se produce, ¿vale? Y ¿qué más? Dejarme ver si a nivel de conectividad mejoró algo, que creo que no, pero por aprovechar los últimos minutos bueno, esta parte bueno, dejarme enseñaros por ejemplo el tipo de información que tenemos de los equipos. Bueno, una de las cosas importantes es estamos relacionando las conexiones del mismo equipo, es decir, este equipo tiene la conexión de visibilidad, que es una IP pública, es decir, por donde está llegando hasta nosotros. No podemos olvidar que eso es un equipo que está en remoto, en su casa, trabajando, y tenemos la información de cuál es el túnel, o sea, la IP de túnel. Fijaos que en uno la política es visibilidad, en el otro es la política VPN de acceso usuario. ¿Vale? Evidentemente el dispositivo es el mismo, con lo cual esto siempre va a ser igual, ¿vale? Pero que sepáis que eso es diferente. Más información que tenemos aquí, por un lado todo el software que tiene instalado, ¿vale? Todo eso lo que nos va a permitir es establecer políticas de perfil, es decir, pues no sé, por ejemplo, no quiero que se pueda establecer una conexión de un usuario no sé, pues que tenga BitTorrent instalado, ¿no? Pues ese tipo de cosas son muy fáciles de hacer. Todo en el producto se trabaja a nivel de etiquetas, o sea, cada
información de esta que veis son etiquetas, y luego lo que vamos a poder hacer es políticas sobre esas etiquetas. Por ejemplo, esas políticas sobre esas etiquetas, nos permiten hacer cosas de este estilo, ¿no? Decir, quiero que un equipo, lo voy a llamar que es compliance, si cumple estas tres características: que tenga el antivirus actualizado, que tenga el antivirus activado y que tenga el firewall activado. Fijaos que tengo un AND aquí arriba, es una expresión lógica. Pues bien, si el equipo cumple esas tres cosas, se le va a dar la etiqueta del Security Compliance, y luego esa etiqueta yo la voy a poder exigir en el motor de políticas, ¿vale? Y de hecho, gracias a bueno, pues esa flexibilidad a la hora de hacer etiquetas, por un lado tenemos plugins e integraciones para poder obtener metainformación. Por ejemplo, el ponente de antes que hablaba de Mobile Iron, pues tenemos una integración con Mobile Iron para poder obtener información de los dispositivos móviles, poder provisionar, digamos, esas etiquetas sobre el estado del equipo, si tiene cuál es la versión de su sistema operativo, incluso aplicaciones que tiene instaladas, las podemos obtener, y a partir de ahí provisionar nuestra CMDB de dispositivos y aplicar políticas sobre esos mismos dispositivos. Por ejemplo, el acceso a la Wi-Fi corporativa. Es un ejemplo de integración contra un MDM. Y poco más. Yo creo que no me voy a extender más, ¿vale? Yo creo que sobre todo remarcar, pues eso, ¿no? La capacidad de vigilancia y de establecimiento de túneles de manera segura y fácil, además con equipos multiplataforma. Eso es una funcionalidad que estamos liberando ahora. Hasta ahora solo soportábamos Windows y ahora ya Linux y Mac también. Y el otro cambio importante es el que os comentaba sobre la posibilidad de escoger una tecnología de cifrado que aporta toda una serie de ventajas, que es WireGuard, sobre todo rendimiento, ¿vale? Rendimiento y latencia, que es otra de las características también importantes, y poder hacer vigilancia tanto a la salida de la VPN dentro del organismo como detrás de esa posible infraestructura de VDI que tenga el cliente. Simplemente haciendo capturas o haciendo vigilancia en esos segmentos de red, ya podemos hacer ese tipo de relaciones, que es lo que hemos enseñado aquí. Y por mi parte, nada más.